Muy buenos días, bienvenidos a esta conversación del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas. ¿Cómo estamos, José Armando? Buenos días, muy bien, Matías. Se escucha muy bajito, José Armando, por si acaso. Si puede subir el volumen o no sé cómo vamos a hacer. ¿Qué tal, Daniel? Bueno, ¿Qué tal la semana? ¿Todo bien? todo bien, gracias a Dios. Aquí estamos volviendo al conversatorio. Bueno, aquí yo la semana pasada dije hacia el final de la conversación que esta semana podíamos hablar de un tema que Gustavo Vitar, si es que pues, llega a unirse a la conversación, este invitado, no nos puede decir más acerca de eso, que es el síndrome del trabajador quemado, el burnout, lo dicen. Y lo que pasa es que eso tiene sentido, o sea, no siempre son trasladables las cosas que pasan en un sistema a otro sistema. O sea, no necesariamente pasan cosas idénticas en un sitio que en otro, pero uno sabe que si una máquina no le hace mantenimiento, o sea, el automóvil de uno no le hace el mantenimiento y lo explota, le echa gasolina y lo explota, termina, puede fundir el motor si no le ha hecho el cambio de aceite. Una serie de inconvenientes que tiene si es que uno no hace este mantenimiento, ¿cierto? Entonces, al parecer, los seres humanos, pues, les puede pasar algo parecido. Pero a mí me interesó especialmente entender cuál es el efecto que tiene la presión o el estrés sobre el rendimiento de la capacidad de pensar de las personas, porque todo esto parte de la base de que yo creo, o sea, esto es una creencia importante, yo creo que los resultados de las empresas sí tienen que ver con las decisiones que tomamos. Sí. Sí. Si uno no cree eso, digamos, ¿dónde quedan los gerentes? ¿Y por qué les pagan tanto? ¿Cierto? Esa pregunta se la hizo Elliot Jaques hace muchos años. Elliot Jaques, creo que era psiquiatra, me parece. Y fue también creador de una teoría de organizaciones. Se llamaba The Requisite Organization. The Requisite Organization, ese es el nombre en inglés. Que uno puede traducir como la organización requerida. No sé si está bien traducido eso. Y entonces famoso lo que él llamó también en inglés de Jack's Conundrum, que es como el acertijo de Jacques. Y el acertijo consiste en, si es que uno observa, sobre todo en las cosas con bienes físicos, pero en todos lados, en bienes servicios también, observa qué es lo que reciben los clientes y que uno les facture y pagan. Y son cosas que han estado en contacto con las personas operativas, las que producen el servicio, las que producen el producto, ¿cierto? Entonces, en la planta de producción, alguien toma materia prima, la va transformando y la convierte en un producto terminado que después se empaca, que después se despacha, entonces ahora pasa a las manos de que transporta. O sea, toda esa línea operativa son los que están transformando el producto. Y finalmente los clientes pagan por el producto, no pagan por las tremendas ideas fantásticas que han tenido lugar en una sala de reuniones. Pagan por el producto. Entonces, ¿por qué razón gente que probablemente no ha tocado el producto en su vida gana mucho más dinero que los que todos los días están produciendo lo que realmente compran los clientes? Es una pregunta válida. La primera respuesta a mí se me ocurre es que por ley de oferta y demanda el precio
ya está dando una información acerca de la escasez y del valor que tiene cada una de las actividades. Y entonces después pues, nos podemos, sigue siendo válida la pregunta, de acuerdo. En la práctica ya sabemos que eso ocurre y ocurre espontáneamente. A nadie lo obligan, a ninguna empresa lo obligan a pagarle a un gerente mucho más que a los que fabricaron las cosas. Pero ¿por qué razón es más valioso ese trabajo que el trabajo operativo? La explicación de Elliot Jaques a mí no me termina de convencer, no me gusta mucho. Él habla de una cosa que llamó the time span, o el horizonte de tiempo, refiriéndose a qué horizonte de previsión mental y de planeación tienen las personas. Entonces, mientras más largo el horizonte, más valor tiene su trabajo. Yo dije, okay, ahí hay algo, pero no me convence que esa sea, yo no lo veo así tan claro que esa sea la razón. Pero cuando me puse a pensar mucho más a fondo antes de terminar escribiendo ese libro que publiqué el 2018, que titulé Sincronización, y este ya mi convencimiento absoluto por ahora, absoluto por ahora, ya veremos. Exacto, como me dijo él un día, empezó a decir, oye, a lo mejor eso está malo, y le dije, él, y eso lo vienes diciendo por años, y me dijo, ¿y qué? Hay que seguir pensando, güey. Yo no me voy a quedar quieto. Bueno, la sincronización, y yo creo que estoy súper alineado con un montón de otros pensadores que son gigantes, pues yo soy una pulga aquí tratando de surfear esa ola aquí. La sincronización entre las partes del sistema es la que realmente produce el valor, porque finalmente es como, o sea, guardando siempre todas las proporciones, pero puede servir un poquito la analogía de los que son futboleros. Uno ve un equipo de fútbol, y entonces yo he escuchado comentarios respecto de cuando comparan a Messi en la selección argentina y a Messi en el Barcelona. Entonces dice que el equipo lo acompaña en el Barcelona, en la selección no están tan sincronizados. Que no sé. O sea, Peter Senge, el autor de La Quinta Disciplina, le escuché en una conferencia que como desde los 17 o 18 años, como que se obsesionó con la idea de la interdependencia. Y mirando toda la teoría de sistemas, lo que te dicen todos los pues, que han estudiado los pensadores sistémicos, lo que te dicen es que aquí hay que tener una visión holística. El holismo es esa filosofía que lo que te dice es que el todo es más que la suma de sus partes. También se usa la palabra sinergia, cuando te dicen que 1 más 1 no 2, es más que 2. O sea, lo que cada uno por separado puede hacer, sumado es menos que lo que se puede hacer en conjunto, y eso es lo que explica la asociación, el tener empresas, hacer equipos. La interacción es lo que va generando. Entonces, el que es capaz de generar más sincronización en las interacciones de las empresas es el que genera más valor. Y eso es para mí mejor explicación que la de Elliot Jaques. Pero pero vamos a empezar a analizar qué pasaría
si el día de mañana tenés una supercomputadora que ordena todo eso? A ver, porque ¿a qué diferencia? Vos estás haciendo esta hipótesis teniendo en cuenta que es un sistema complejo y que está formado por gente, ¿no? Supongamos Sí, una fábrica. sí, Y obviamente vos tenés que sincronizar las tareas de cada persona, porque hay gente que toma decisiones también dentro de los distintos niveles de la fábrica. Si un sistema es lineal, supongo que un sistema es lineal, vos conocés todas las relaciones causa y efecto. Por ejemplo, un sistema lineal muy simple. Yo el otro día lo pensaba cuando terminamos la reunión. Por ejemplo, una lamparita con un reóstato y una pila. Entonces sabemos que si bajamos la resistencia, la corriente sube y la lamparita va a aumentar su iluminación. Absolutamente, ahí lo podemos administrar directamente, somos, digamos, es causa-efecto, lo podemos manejar porque conocemos las leyes que administran la electricidad, ¿sí? Si eso lo llevamos a una fábrica y tenemos todos robots, ya no necesitamos tomar decisiones. Estamos, digamos, lo que pasa es que el entorno de afuera haría que tengamos que cambiar porque tenemos variabilidades externas. ¿Qué pasaría si tuviéramos una supercomputadora que administrara una empresa? yo, eso que estás diciendo tiene que ver también cuáles son los costos de transacción de cada una de las cosas que se hacen en las empresas. Y entonces, si uno es capaz de reducir el costo de transacción, la empresa va a producir más valor y va a necesitar menos gente para manejarla. O sea que ahí está llegando también, o sea, la conclusión de por qué se produjo la crisis que se produjo a principios del siglo XXI, con la irrupción de tanta tecnología atada a Internet. O sea, Internet mismo es una tecnología que desplomó los costos de transacción. Por ejemplo, el costo de transacción de generar las órdenes de compra para los proveedores para comprar materias primas en los años 60 era bastante elevado por la dificultad que existía, porque había que tener la lista de los proveedores, que había que homologarlos, tenerlos bien clasificados, enviarle las cotizaciones por carta o por telex. Después apareció el fax. El fax no es muy antiguo. No. Entonces, eh, antes del fax era todo por carta, entonces fue correo, volvía el correo, entonces las cotizaciones, el teléfono. Hay que tener un equipo grande en la empresa para ocuparse de todo el abastecimiento y ni hablar de calcular el bill of materials de todas las órdenes de producción que vienen hacia el futuro para hacer la consolidación de qué materias primas tienen que comprar y todo, o sea, toda la historia y que explica el por qué antes eh, se demoraba, era todo más lento y se demoraba todo más, ¿cierto? Llegó Internet y se pegó una irrupción junto con el MRP, junto con otra tecnología, y eso hizo reducir los costos de transacción a una fracción, casi cero. Hoy no necesito un departamento de compra muy grande para administrar todo el abastecimiento de una fábrica. Y entonces, eso que estás diciendo tiene que ver con automatización de tareas que uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Dónde pueden intervenir los seres humanos? Hasta el día de hoy hay muchas empresas que todavía siguen teniendo a seres humanos haciendo tareas que son automatizables. Y entonces, pues ahí están muchas oportunidades de mejora y oportunidades para
consultoría para vendedores de sistemas automáticos. Ujú, claro. Está todo el mercado. Pero para poder automatizar algo hay que haberlo pensado, pues, Daniel. Sí, claro. Entonces, y ya sabemos que ya tenemos un diseño, tenemos un sistema. Y eso es lo mejor posible. ¿No? Nuestra experiencia nos dice que siempre es posible mejorar. Sí. Entonces, tienes, por un lado, este tema de la mejora continua, la mejora de los sistemas que se pueden ir modificando, entonces ahí necesitas ser humano. Eso del machine learning, hay demasiado. Ciencia ficción, ¿no? Demasiada ciencia Sí, ficción. o sea, yo Todavía. iba a decir un aura de misterio venerable en torno a toda esa historia. O sea, aún así, eh, a mí me admira algunos programas de inteligencia artificial como ese que hicieron. ¿Cómo que hay un documental me parece que está en Netflix o se puede encontrar en YouTube, que habla de, y tengo en la mente el nombre Alfacero, que es un módulo, un software que juega ajedrez, pero es que no estoy seguro si es el mismo que jugaba Go. Y está la historia de cómo construyeron este software que aprendía a jugar Go, pero dentro de los programadores del software no había ningún campeón supermundial de Go, sino que lo que hicieron fue construir el software para que aprendiera a jugar y que fuera aprendiendo de sus errores. Yo supongo que va juntando una base de datos gigantesca y tiene un algoritmo, no tengo idea, no sé cómo funciona eso, de hacer redes neuronales. eh, y cuando digo redes neuronales no tengo en la mente lo que es una red neuronal, por si acaso. Tengo un hijo que ya se programó 5 neuronas para un sistema en Estados Unidos, me lo ha tratado de explicar. Yo he sacado alguna conclusión, le llaman deep learning o aprendizaje profundo, pero no, yo todavía no aprendo mucho. Pero estos construyeron este sistema y lo lanzaron a jugar con el campeón de Go de Europa. Y le ganó. El software le ganó al campeón. Pero después de jugar varias veces, entonces el software aprendió más. Y ahí lo lanzaron a jugar con el campeón mundial, que era un coreano en ese momento. Y no les voy a hacer spoiler del documental. Es súper entretenido. O sea que hay algo de inteligencia artificial que puede aprender cosas así bastante mecánicas, claro. Pero está basado en reglas que un humano le programó. Entonces, los humanos siempre van a tener algo que decir. Entonces, dicho eso, lo que yo o sea, estoy diciendo, yo no creo que llegue, y ya se me olvidó cómo se llama ese punto. Yo no creo que llegue a ese punto donde dice está la inteligencia humana, hasta la inteligencia artificial, y de repente en algún momento va a cruzar la inteligencia artificial un punto donde supera a la humana y, y de ahí en adelante los humanos pasamos a la irrelevancia en términos de pensar. Yo creo que eso es imposible. Yo lo creo, o sea, yo creo que eso es imposible. Hay gente que lo está tratando de lograr. Pero Bien, bien, buena pensando suerte. en una empresa, podríamos tener una computadora con inteligencia artificial que supiera cuáles son las reglas de un gerente de compras, que tiene que comprar, Bueno, de hecho yo vendo un cuándo tiene que software comprar. de eso. Claro, bueno, pero que lo haga automático. Cuando ve que el nivel de inventario baja, te Yo genera vendo un órdenes de software compra. que hace todo eso automático.
Y bueno, Yo no entonces me atrevo a decir la inteligencia artificial porque yo sé cómo lo programé. el problema es las excepciones a las reglas, que ahí es donde se necesita pensar. Porque lo Sin duda, obvio, sin duda. eh, digamos, digamos, no lo puede resolver la tecnología al día de hoy, pero el día de mañana podría ser que pudiera resolver las excepciones, teniendo en cuenta ciertas características que necesitas que se cumplan. Porque, O, digamos, o, el o input, criterio, o input. Lo que pasa es ahí que, es, claro, por ejemplo, o sea, me pusiste justamente un ejemplo que me pasó hace poco, la semana pasada. El cliente me dijo, ¿y por qué este inventario no se incrementó? Fíjate cómo está aumentando la demanda. Y yo le dije, no se incrementó porque las condiciones bajo las cuales el software incrementa el inventario no se están cumpliendo. Y me dice, pero es evidente que está aumentando la demanda. Yo le dije, no es tan evidente que está aumentando la demanda para el software ni para mí. Yo te tengo que hacer un par de preguntas a ti. Estos bueno, cambios bruscos de inventario no se deben a una promoción, no se deben a robo, no se deben a merma. O sea, si la respuesta es no, se vendieron inmediatamente, llegaron los productos y se vendieron. Digo, perfecto, entonces basado en eso, yo podría inferir que a lo mejor efectivamente estamos ante un aumento de la demanda o que en primer lugar el producto tiene una demanda mayor. fíjate que eso Pero es, esa inferencia necesitaba más input. obviamente. Y en realidad yo lo que creo que es lo más difícil de programar es el criterio. Porque una persona sabe, digamos, tiene un montón de información del entorno, de que hay una guerra, de que está subiendo el precio de los commodities, y toda esa información debería estar basada, bueno, esa información que hay en el mercado, no hay problema. El tema es con qué criterio tomas una decisión. Y eso es muy difícil de programar, porque va a estar Estoy de la acuerdo. subjetividad del programador en ese caso. Pero, y yo lo que te estaba diciendo es que incluso no es tanto la subjetividad, podrías ponerle reglas objetivas, pero que necesita una información que para un ser humano es muy fácil de procesar, pero para una máquina Mm. es muy difícil. O sea, es muy difícil convertir cierta información en un dato que uno le meta. Entonces Sí. son datos cualitativos. Es que me está recordando, yo hice una tesis junto con un otro alumno del MBA, éramos partners en esa tesis, Francisco Silva, no sé en qué estará. La última vez que hablé con él fue hace 17 años, 16 años. Y creo que se quería dedicar a cultivar paltos. Esos son los árboles donde salen los aguacates, ¿no? No sé cómo le dicen en otros países. Bueno, pero con el Pancho hicimos un software, lo hicimos en Excel, pero después uno podía extender ese algoritmo a cualquier otro lenguaje, ¿no es cierto? Para hacerlo más automático. Pues lo hicimos en Excel y lo que hicimos fue lo que en análisis técnico en finanzas se llama un ARIMA, que es un Autoregressive Moving Average. O sea, un algoritmo de promedios móviles autorregresivos, pero modificados con ciertas características cualitativas que tenían un motor de lógica difusa. Ya empecé a hablar en chino simplificado, te dije, y que basado en ciertas cosas que eran cualitativas, no cuantitativas, decía, aquí hay una fuerza que impulsa el precio para arriba, aquí hay otra fuerza que impulsa el precio para abajo, entonces
tenía como 60 reglas de esas y terminaba dando un puntaje, sumando y restando, daba un puntaje. Decía, ya, esto tiene una tendencia débil al alza, fuerte al alza, débil a la baja, fuerte a la baja. Y entonces le poníamos reglas. Si la tendencia es débil al alza, bueno, suba la apuesta un poco. Si es fuerte al alza, suba la apuesta mucho. Si es débil a la baja, liquide parte de la posición. Si es fuerte a la baja, liquide toda la posición. Entonces, lo corrimos eso y le sacamos la mugre al siguiente mejor, en ese momento, análisis técnico. Y nos ganamos el premio a la mejor memoria de título del MBA del año 2003 en la Universidad de Chile. Y tú dices, ¿y por qué tú no te dedicas a esto, ¿no? Entonces yo, años después, desempolvé la planilla y la probé un par de semanas con otro activo y no le pedía nada. Entonces llamé a Pancho. Dije, aquí engañamos a alguien. Y dijo, no, pues, si lo que pasa es que acuérdate. Entonces me dijo, yo tengo que recordar cosas. Acuérdate que todas esas reglas de lógica difusa había que mantenerlas actualizadas, pero es un humano el que toma una decisión. Pero la gracia de todo esto es que era muy fácil decir, basado en tal cosa, esta es la regla. Y entonces tú vas diciendo fácilmente cada una de las 60 reglas, si es para arriba, para abajo, si es débil, fuerte, compra o venta. Cada una de las reglas. Lo que es difícil es que metiéndole toda la información, tú evalúes en tu cabeza las 60 reglas y saques una conclusión. Entonces, la gracia del algoritmo es que hacía eso por ti, ¿no? Pero hay veces que hay cosas Pero necesita el ser que humano no, ahí. que no son programables. Yo, digamos, te puedo decir algo que es intuitivo de alguien, por ejemplo, me viene a la mente lo siguiente. Una persona de compras llama al proveedor, le pide algo y cuando corta el teléfono te dice, ¿sabes una cosa? Me estaba mintiendo. Porque le pedí tal cosa y por cómo me contestó, me estoy dando cuenta que no lo tiene, pero está tratando de ganar tiempo para que no le compre a otro. Eso no es programable. No. ¿Te das cuenta? A eso me refiero como que en Tal algún vez, tal momento vez la sí, ¿eh? intuición... Fíjate que eso es justo eso que estás diciendo tú, el detectar el tono de la voz, la inflexión, tú puedes entrenar a sistemas para que te digan, está mintiendo, está diciendo la verdad, esas cosas se podrían, Sí, pero sí. Como bueno, reemplazar la intuición, ¿no? Porque esta persona me lo decía, digamos, intuitivamente, te lo dicen intuitivamente porque están sí, acostumbrados a negociar permanentemente y se dan cuenta de si le estás mintiendo, si sí, realmente tiene el producto, si no lo puede pasar a ese precio, ese tipo de cosas que es intuición pura. es verdad. Bueno, todo esto solamente apoya lo que yo creo, que el ser humano es irreemplazable en, en decisiones nuevas o o en la interpretación, en la interacción con otros seres humanos. Eso está. Aunque igual uno podría automatizar algunas cosas. Perfecto, sea lo mismo. Tú le pones una regla al sistema. Si el, el interlocutor no cumple con cierta cosa, el computador ya toma una decisión, ni siquiera le tiene que decir al otro, toma la decisión, le compra a otro y ya. Puede hacer esas cosas, pero siempre va a necesitar a alguien que esté pensando y usando la cabeza para que tome decisiones.
Entonces, después de media hora de conversación hemos llegado al punto de que afecta la capacidad de razonamiento. O sea, y si el estrés afecta o no afecta la capacidad de razonamiento. Pues yo creo que la capacidad de razonamiento tiene una gran relevancia a la hora de tomar decisiones. Y como decía el doctor Goldratt al final de su vida ya, la última restricción es la atención gerencial. O sea, que es el tiempo, al final, el tiempo que todos tenemos 24 horas en el día, que hay que dedicar alguna hora a dormir, otra hora a comer, otra. Entonces hay cierto ancho de banda, todo el mundo tiene lo mismo. Claramente Elon Musk usa su tiempo de una manera distinta que yo. Bueno. Eso, y no sé muy bien cómo cambiar eso. Estoy tratando de aprender. Y el Pero problema sería cómo, la multitarea, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas uno puede administrar en la cabeza al mismo tiempo? O se tiene que concentrar en algo, resolverlo y seguir con otro para que digamos, porque muchas veces el estrés mismo es que tenés tantas cosas a resolver que empezás a hacer poquitas por cada cosa y eso te genera más estrés porque no terminás de finalizar ninguna tarea o ninguna decisión y las vas como postergando y el estrés sube porque cada vez como que se acumula más y no termina de resolverlo. bueno, eso que acabas de describir es un círculo vicioso que se puede producir. O sea, esa es una posible explicación de por qué hay personas que están atrapadas en ese círculo vicioso. Y que llega un punto donde el nivel de estrés les impide tomar decisiones más rápido. De hecho, les reduce la velocidad de la toma de decisiones. Y como la velocidad de llegada de temas no se detiene, entonces empiezan a acumularse los temas y eso genera más estrés y menos capacidad. Claro, Entonces, fíjate que ¿cómo? hay gente que te dice que a veces se va bien temprano a trabajar para que no lo interrumpan. Sí, Y es por eso, es porque le vienen trayendo más cosas que no pudo resolver o que todavía no resolvió, que tiene que resolver en ese momento y no quiere dejar entrar nuevas tareas. Entonces es como que se aísla o apaga el teléfono y dice, bueno, tengo que resolver estas 3, 4 cosas y después recién empezar a ver las otras. Y es una buena manera. Y hay gente que dice, voy temprano para no tener que atender a nadie. yo conozco un libro que se llama Olvídate del urgente, Mm, que describe más o menos sí, esa exactamente. mecánica. En ese O sea libro, que, bueno, sí, lo escribimos con Javier Arevalo, si ustedes ya saben. En sí, ese libro lo que decimos es que lo urgente, y esto no lo dice explícitamente, pero, o sea, dice explícitamente que lo urgente tiene solamente 3 causas, lo cual ya es novedoso, porque si uno preguntara cuáles son las causas de las urgencias, se la hace una encuesta, y la primera reacción es muchas causas. ¿En serio? ¿Me puedes decir una? Entonces, te dan un ejemplo pero claro. finalmente son ejemplos que tú puedes agrupar en 3 categorías. Entonces, las 3 categorías son, uno es que eh, hay un problema de delegación. Entonces, las urgencias que recibe un jefe provienen de su equipo, de los subordinados, de los miembros de su equipo, que llegan con cosas que ya son urgentes, y son urgentes porque necesitan inmediatamente una solución de jefe, una autorización o le consiga una información, un permiso, como sea. Y son urgentes en esta categoría porque a las personas les
no les gusta, odian parecer que no pueden hacer las cosas. O sea, siempre tratan de agotar hasta el último recurso antes de ir a pedir ayuda al jefe. Entonces, ese es el último recurso. Muchas veces, pues no siempre es así, pero muchas veces. No, no es así muchas veces. Depende de cómo ha sido capacitada el supervisor, porque a mí me ha pasado de que me dieron una función y la política o la cultura en esa empresa era abrir la puerta al jefe y decirle, tiene un problema, faltó tal o se rompió tal cosa, y entonces todo caía sobre el jefe. Y ahí me dieron un consejo que yo seguí y realmente fue muy bueno, en que le dije a los supervisores que cada vez que tenían un problema, me plantearan 3 soluciones y que entre los dos la resolvíamos. Porque ellos sabían cuál era la solución. Lo que pasa es que Pues no tienen la autoridad para... era más fácil pasarle digamos, la responsabilidad al jefe. Y el Pero jefe no tenían la anterior era autoridad así. para tomar la decisión. En realidad no, claro, con el jefe anterior no. Entonces decían, se rompió tal cosa, o faltó José, ¿a quién pongo en la máquina? Y entonces la pregunta era, ¿y a quién pondrías? Y a Carlos, ¿y qué harías con la tarea de Carlos? Y lo que pasa es que esa está adelantada y podría hacer tal cosa. Él mismo ya lo sabía, lo que pasa es que si toda la responsabilidad pasaba al jefe, el jefe no podía atender todo. Pero el jefe tiene toda la responsabilidad igual. Sí, La cosa es cuando tú delegas, le estás traspasando una cuota de responsabilidad a la persona a quien delegaste, pero si no le traspasas también la autoridad para tomar las decisiones, entonces finalmente te va a rebotar a ti, porque ahora tienes varios que aleatoriamente le están pasando cosas y entonces uno se llena de urgencias. Y entonces esa es la primera fuente. La segunda es que eh, mucha gente no tiene muy claro cuáles son las cosas importantes realmente de su lista de cosas. O no sabe cuáles son las relaciones de causa y efecto. Tratan de resolver cosas que en realidad tienen 4 cosas de la lista, tienen la misma causa. Pero no es fácil detectar eso. Entonces la lista de cosas pendientes crece. Entonces, como no tienes tiempo para resolverlo todo, se postergan cosas. Y suponiendo que se postergan cosas que son importantes, tarde o temprano eso se convierte en urgente. Y las cosas urgentes hay que atenderlas ya mm, sobre las cosas importantes. Porque si uno no atiende algo urgente e importante, las consecuencias son mucho peores que decir, no, eso lo puedo postergar, voy a hacer mi lista de cosas importantes. No, tienen que atender las urgencias. Entonces ahí tienen la segunda fuente. Una cola de cosas importantes postergadas que tarde o temprano se convierten en urgentes, entonces uno atiende a las urgentes postergando a las importantes que pasan a la lista urgente. Y es un círculo. Y la tercera causa es que un imprevisto te pilló sin la preparación. Entonces, en teoría de restricciones tenemos, bueno, la primera fuente con teoría de restricciones se resuelve con la alineación entre autoría y responsabilidad. En muchos casos, entonces se reducen muchos de esas urgencias. La segunda fuente de urgencia se reduce al entender las relaciones de causa y efecto y saber en qué pocas cosas tengo que enfocar la atención. Entonces ahora ya mi lista de cosas importantes es mucho menor y al gerente le tiene que sobrar tiempo. Si no le sobra tiempo, quiere decir que la lista va a seguir creciendo. O las tareas esperan o el gerente espera. Uno de los dos. Pero difícil que sea exactamente
llego a las 8:30 de la mañana a la oficina y me voy a las 5 de la tarde o 6 de la tarde para mi casa. Y justo estuve trabajando en todas las cosas que tenía que trabajar y terminé a la hora y se me acabaron las cosas que tenía que hacer. Eso, eso no pasa nunca. O sea, si no te sobra tiempo, te va a quedar más horas. Y probablemente ya en las últimas horas uno está más cansado, rinde menos, entonces quedan cosas pendientes para el día siguiente y así. Pero entonces uno tiene que aprender a elegir cuáles son las batallas que va a pelear, porque son los puntos neurálgicos, son las restricciones y son los puntos de control, lo que controla todo. Entonces esa segunda fuente que resolvemos con el pensamiento de causa y efecto. Y la tercera fuente que es el tema de que los imprevistos te pillan sin la preparación y que ahora ya entonces hay una urgencia, lo tratamos de resolver, digamos. Digo, tratamos y hemos tenido bastante éxito en muchas ocasiones, construyendo los amortiguadores que absorben muchas de esas sorpresas, de esas incertidumbres. Pero la cosa es que cuando uno tiene cualquiera de estas tres causas que, sin resolver y te bombardean con cosas estresantes, pues puede ser que aumente la presión y la tensión y el estrés al punto de que se reduce la capacidad del gerente para pensar y tomar mejores decisiones. Entonces de ahí es de donde, o sea, eh, proviene la relevancia de esto que estoy diciendo. Yo he escuchado muchas veces qué importante es tener esa capacidad de trabajar bajo presión. Sí, exactamente. Pero uno dice, de acuerdo, puede ser, pero ¿qué tipo de presión? La presión de que eh, si uno toma peores decisiones, los resultados van a ser mucho peores, o la presión de que tiene que estar apagando incendios todo el día. ¿Cuál de los dos presiones? Yo creo que la primera es la importante. La segunda tenemos que aprender a eliminar las fuentes de incendios, de emergencia, de tener mucho más control. Los amortiguadores son fuentes fantásticas bueno, precisamente por eso se llaman amortiguadores, pues amortiguan el tema. Lo que yo pude hablar con algún cirujano de los buenos, cuando tienen urgencias, lo que me han contado es que, bueno, lo que está diciendo es para evitarlo, prevenirlo, ¿no? Los buffers. Pero cuando se da la situación, lo que intuitivamente esta persona hace es que está totalmente enfocado en eso. No hay nada que lo pueda distraer que del momento que él está trabajando y que es absolutamente urgente lo que tiene que hacer. Entonces, yo creo que esa es la capacidad que tiene cada persona de poder manejar las presiones. Enfocarse exactamente en lo que tiene que hacer. No dejarse desviar por nada. Esperaría que un cirujano no entre al quirófano con el teléfono celular prendido, ¿no? Y empieza a contestar cualquier WhatsApp que le entre. Sí. No me gustaría que me operara ese cirujano. Obviamente, pero bueno, es así, o sea, las personas que pueden concentrarse son las que, o enfocarse, que siempre hablamos en TOC del enfoque, son las que, digamos, más eficientes pueden hacer ese trabajo. Y mirá vos, yo tengo un amigo que es piloto y lo que me dice es cuanto más en peligro están, más se atienen al procedimiento. Porque si actúa de forma, digamos, me contaba lo siguiente, que él me dice, se te prende fuego un motor. Intuitivamente, ¿qué trata de hacer cualquier persona? Prender digamos, el extinguidor.
claro. Me dice, si haces eso, prendés fuego todo el avión. Lo primero que hay que hacer, según el procedimiento, es cortar el combustible, cortar el eléctrico, dejar que se enfríe un minuto y recién ahí apretar el botón del extinguidor. Entonces me dice, cuanto más en peligro... Todavía está ardiendo. Sí, sí, no importa. Él sabe que Mm. ese procedimiento que está pensado en frío, me decía, como sabemos que está pensado en frío, eso funciona. Entonces no trabajamos con, digamos, la urgencia, sino que nos atenemos al procedimiento O sea, que está pensado. en, claro, eso yo lo estoy entendiendo como que el que te construye ese tipo de protocolos está partiendo de la base que en el momento del estrés y de la urgencia uno se bloquea. O sea, Claro, no me hagas pensar. exactamente. O sea, Eh, eh, la respuesta no es usted tiene todo su entrenamiento, tome la decisión ahora la más adecuada, sino que usted tiene todo su entrenamiento, en el momento de la urgencia no piense, sigue el protocolo. Eso es el 99% de los casos, es Y cierto. Pero, es una cosa buena para aplicarle también en los negocios, sí, en todo tipo de cosas, exactamente, claro, claro. exactamente. Sí, sí, sí. Pero que viene como a enfatizar o a reforzar el argumento de que en momentos de mucho estrés, la capacidad de razonamiento se reduce. Ahí José Bien. Armando nos puso en el chat, yo creo que voy a copiar esta dirección en la descripción del video en YouTube. Vos sabés que Les comparto el enlace de la charla Así afecta el estrés tu salud mental y física, del doctor Carlos Jaramillo, que supongo que es colombiano, por el apellido. A ver, un poco esto de, volviendo a TOC, cuando llegas a una planta y te dicen, que vos le decís, ahoguen la salida de materiales, que parece Ujú, antiintuitivo, ujú, y ellos están con mucho estrés y te dicen, no, por Dios, ¿cómo vamos a dejar de mm, fabricar claro, ahora? No es que dejen de claro, fabricar, es que no sigan empujando materiales a la claro, línea. claro. Y entonces les hago el ejemplo del avión, que cuanto más estrés hay, más hay que atenerse a esas reglas. Ahoguen la Ujú. salida de material, o tengo muchos proyectos. Bueno, paren los nuevos proyectos y traten de liberar los proyectos que se están haciendo. Uno puede hacer otro tipo de experimentos más que son fáciles de hacer, hay que tener los materiales. Pone ahí un jarro, un recipiente algo, con un embudo, le empieza a echar agua, entonces le puede echar agua más rápido de lo que el embudo es capaz de ir vaciando en el recipiente, y entonces el embudo se te sale todo para afuera y empieza a regar el agua por todos lados, pues, todo menos dentro del recipiente. Y entonces es un ejemplo muy claro de que eh, no por acelerar la entrada de agua al embudo, estoy acelerando la salida de agua del embudo para abajo. Ese es Bien o sea, clarito. para ir construyendo un poquito de intuición respecto de, no es que porque yo le meta más trabajo voy a producir más. Después puede hacer más experimentos, pero eso son más difíciles de que te crean que efectivamente lo mismo va a ocurrir en la planta si el embudo tú logras que le quede como un torbellino y que esté chupando, ¿no es cierto? Y deje pasar el aire para arriba. Entonces ahí tú le vas a vaciar más rápido, echando menos agua, que si llena el embudo y queda sin ese, La salida de aire. sí. O cuando está vaciando una botella, hay un video de Harry Van Niekerk, lo publicó en internet, así está, uno lo puede ir a mirar cómo hacía una botella de tres maneras distintas.
Entonces yo uso ese video y se lo muestro a la gente para que vayan construyendo un poco de intuición. Pero nuevamente te dicen, sí, pero eso es una botella de agua, pues, mi planta es distinta. Sí, sí. Lo mismo, este argumento de cómo la esencia de los sistemas físicos y las cosas siguen más o menos las mismas leyes, no es tan directa y en siglo XVII, XVI, XVII, los que estaban estudiando el movimiento de los cuerpos podían perfectamente bien argumentar eh, que una bala de cañón se movía distinto que una piedra, porque son cosas distintas. Newton va a venir a decir, no, tranquilos, aquí lo que importa es la masa, bueno, y la forma, si uno quiere ya ser más purista con la resistencia al aire y todo, pero la bala de cañón y una piedra van a tener trayectorias muy similares dependiendo de la masa que tengan y cuánta aceleración uno le meta y todo. Pero antes de llegar con ese libro de 1687 Newton a explicar estas cosas, y que no se entendieron en 1687, se entendieron después, pero antes de llegar a explicar eso, eh, creo que fue en 1561, un holandés que era matemático y astrónomo, de apellido Sandberg, publicó un libro donde describía que una bala de cañón, cuando uno la disparaba, salía en una línea recta, perfecta, hasta cierto punto en el espacio, ahí hacia el cielo, y cuando se le acababa todo el impulso, caía en vertical. Entonces, ¿de dónde sacó esa idea tan poco intuitiva para nosotros? Claro. Pero me dice, pero usted no ha visto cómo la bala cañón hace una curva, y dice, y usted tampoco, porque el siglo XVI no había cámaras de alta velocidad, así que no puede saber. No, pero o sea, es obvio que no se puede detener. Dice, pero bueno, a mí me dijo Aristóteles que mientras tenga ímpetu se mueve y si no tiene ímpetu cae porque está en su naturaleza caer. Así que es bastante natural que se mueva en línea recta y después caiga en vertical. Lo gracioso es que llegaron unos italianos a corregirlo y dijeron, no, pero qué bruto ¿cómo se va a detener el aire y va a caer en vertical? Va en línea recta y después hace una curva así como compás y ahí cae en vertical. El primero tenía una explicación, el segundo fue, no sé. Pero hubo otras personas con la intuición para decir, no, pues las curvas son así medias parabólicas. Galileo demostró su genialidad, hizo muchos experimentos, dedujo las parábolas mucho antes que con el cálculo diferencial uno pudiera deducir matemáticamente que hace una parábola. Y había otro inglés que no me acuerdo cómo se llamaba, que le dedicó su vida a calcular esto, porque parece que pagaba muy bien la armada inglesa por calcular en qué ángulo había que disparar los cañones. Y ese lo hizo todo empírico, sin muchos cálculos. Pero antes de eso, una piedra y una bala de cañón son dos cuerpos, sí, pero son distintos. Ok. Entonces, después vienen las leyes de Newton y dicen, sí, pero son cuerpos. Y los dos están sujetos a las mismas leyes. Entonces, lo mismo me pasa cuando hago las explicaciones con la botella, con la carretera. Sí, pero mi planta es una planta de producción. Es un sistema físico donde fluyen las cosas, hay recursos que interactúan entre sí y hay acumulaciones de WIP. Cuando la acumulación de WIP es excesiva, la velocidad del flujo se reduce. Ajá.
no se lo creen mucho. Pero después uno hace el experimento en la práctica y la productividad de la planta completa se incrementa. 10%, 15%, 30%, depende. A mí se me incrementó en 300%. Y ni siquiera hice lo que hice fue subordinar mejor el sistema, no fue esto, fue el año 2000. No fue que controlar el WIP. Si además después hubiéramos seguido controlando WIP y otras cosas más que hay que hacer con los colores, yo creo que le sacaba más de 3 veces. Pero ¿de qué 3 veces? Por solamente subordinar mejor la planta. La intuición proviene de la experiencia. Cuando tu experiencia ha sido hacer siempre exactamente lo mismo, no tienes intuición para saber qué es lo que va a pasar cuando cambies la manera de trabajar. Esa es la definición que yo le escuché a Mickey Granot, uno de nuestros, era como los cerebros dentro de Gorrat, tratando de construir los sistemas. O sea, un cambio de paradigma es esa situación en la que toda tu experiencia pasada es irrelevante para predecir el efecto futuro de las acciones del presente. O sea, muy difícil. Un paradigma que uno le tiene mucho cariño es que el suelo de su casa no se va a hundir, no se lo va a tragar a uno cuando uno vaya caminando. Si tú empiezas a dudar de ese paradigma, quedas totalmente paralizado. Entonces, cuando vamos donde las empresas a decirles que lo que ellos han estado haciendo hasta ahora lo tienen que cambiar y tienen que dejar de ocupar sus recursos al máximo, que con eso van a producir más, está difícil. Pero para eso se necesita cabeza. Tengo una anécdota chiquita antes de terminar. Mucho estrés no permite pensar. Dime. Pero a lo que me refiero es que esto de que la gente no se imagina cambiar. Entonces, el problema que en ese momento yo tenía un jefe que una vez que le dije que teníamos que cambiar según estas ideas de teoría de restricciones, me dice, pero no me vas a venir a enseñar a mí que yo hace 30 años que hago esto, ¿no es cierto? Claro. Y entonces le pregunté a una persona que manejaba todas estas cosas y me dijo, pregúntale en esos 30 años, ¿cuánto cambió de hacer las cosas? O sea, ¿cuánto mejoró? Y le digo, no mejoró nada, siempre hace lo mismo. Entonces me dice, no tiene una experiencia de 30 años, tiene un año repetido 30 veces. Mi padre me enseñó desde muy pequeño que la experiencia es la suma de todos los errores no vueltos a cometer. Bueno, muy interesante, pues. A ver si la próxima semana podemos contar también con Gustavo y nos cuenta un poquito más de los efectos del burnout. Okay. Y les deseo muy buena semana y nos veremos el próximo jueves como siempre. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego, que sigan bien. Gracias, que descansen, un abrazo.